Mi nombre es Sofía, y esta historia es algo que he guardado para mí durante mucho tiempo. No suelo compartirlo porque, en cierto sentido, es un secreto que me pertenece solo a mí. Él era una persona muy especial para mí desde que era una niña, alguien a quien siempre admiré. Mi tío, a quien en esta historia, para no revelar su nombre, llamaremos Alejandro. Para mis padres, él era más que un hermano. Para mí, era el hombre que despertó en mí emociones y deseos que nunca pensé que sentiría. Antes de profundizar en la historia, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestros videos. Cada clic que haces es de gran valor para nosotros, porque nos da más motivación para seguir compartiendo historias más significativas contigo. Si te gusta nuestro contenido, te animamos a compartirlo y dejar un comentario. Continuación. Cada interacción es una forma de construir una comunidad más cercana. Y con Lucas, estoy extremadamente agradecida por su apoyo. Mira hasta el final del video para descubrir todos los detalles. Recuerdo la primera vez que lo vi con otros ojos. Fue en una reunión familiar, una noche en la que la casa estaba llena de gente, risas y música. Yo tenía 18 años. Y aunque lo había visto toda la vida, esa noche lo observé con una intensidad diferente. Me di cuenta de detalles que antes habían pasado desapercibidos. La manera en que sonreía, su seguro caminar, sus ojos cuando hablaba. No sé si él también notó ese cambio, pero desde entonces, cada vez que nos encontrábamos, sentía que el aire entre nosotros se volvía más denso. Con el paso de los meses, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes. Él venía a casa casi todas las semanas y siempre encontraba una manera de acercarse a mí, de hablarme, de hacerme sentir especial. Nuestras conversaciones eran inocentes, claro, pero en cada palabra había un juego de miradas, un intercambio sutil de sonrisas que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Era como si ambos supiéramos lo que estaba ocurriendo, pero sin necesidad de decirlo en voz alta. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que sabes lo que está pasando, pero no quieres admitirlo? Eso es exactamente lo que sentíamos. Una tarde, mis padres salieron y nos dejaron solos. Estábamos en la sala conversando sobre temas triviales, pero la tensión entre nosotros se hacía cada vez más evidente. En un momento él se acercó y puso su mano en mi hombro, en un gesto que era tanto protector como cautivador. Sentí su cercanía de una forma que nunca había experimentado, y me costaba mantener la compostura. Sentía el peso de su mano en mi hombro, y aunque era un gesto simple, despertaba en mí una mezcla de emociones que no lograba comprender del todo. Mi respiración se volvió más lenta, intentando no delatarme, mientras él seguía hablando como si nada extraño estuviera ocurriendo. Pero yo no podía evitar mirar su abultado paquete. Cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que él también estaba sintiendo esa conexión invisible que parecía unirnos. En ese momento Alejandro dijo: «Sofía siempre ha sido como una sobrina para mí», pero dejó la frase inconclusa, como si no supiera o no quisiera terminarla. Esas palabras eran tanto una confesión como una advertencia. Y aunque sabía que lo correcto habría sido apartarme, una parte de mí quería quedarse. Quería ver hasta dónde nos llevaría esta conexión tan inesperada. ¿Te has sentido alguna vez atrapado entre lo que sabes que es correcto y lo que deseas hacer? Eso es lo que me pasó en ese momento. Me acerqué un poco más y nuestras miradas se volvieron más intensas. Podía sentir el calor que emanaba de él, una energía que parecía envolvernos y que, por un instante, hizo que todo lo demás desapareciera. Él deslizó su mano desde mi hombro hasta mi ombligo en un gesto tan suave como intrigante. Cada centímetro de mi piel reaccionaba ante ese toque.
y por un momento deseé que el tiempo se detuviera. Sus dedos rozaron mi pelvis y, aunque mi mente me decía que esto estaba mal, que no debía permitirme sentir así, mis emociones me decían lo contrario. La tensión en el ambiente era tan palpable que ambos quedamos en silencio, atrapados en un juego peligroso que ninguno de los dos parecía querer detener. Nos quedamos así, en silencio, mirándonos. Sentía mi corazón latir con fuerza, mis pensamientos desordenados, y en ese instante supe que estaba cruzando una línea que cambiaría todo. No sabía qué sería de nosotros después de esto, pero una parte de mí estaba dispuesta a arriesgarlo todo, aunque fuera solo por una vez, por ese momento que parecía tan nuestro y tan real. Nos miramos en silencio, conscientes de que habíamos cruzado un límite que hasta entonces solo existía en miradas y gestos sutiles. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero ambos entendíamos lo que estaba ocurriendo. Sentía cómo se creaba una conexión silenciosa entre nosotros. Lo que me hizo con sus manos en ese momento, nunca lo olvidaré. Después de unos minutos, respiramos profundo, rompiendo el momento con una mezcla de alivio y nostalgia, como si ambos supiéramos que el encanto de esa cercanía duraría solo lo que decidíamos permitir. Con una sonrisa leve, él me miró, y con el mismo deseo con el que me había tocado, se apartó un poco, dándome el espacio para recobrar el equilibrio. Sin pensarlo, me lancé a besarlo, como una fiera, sin más advertencia. Mis manos rodearon su cuello y lo atraje hacia mí con una intensidad que ni siquiera sabía que tenía. Mis labios se encontraron con los suyos en un beso cargado de pasión, como si toda la tensión de esos días, de esas miradas y encuentros a medias, se liberara de golpe. No había nada delicado en ese momento. Era puro impulso, un deseo crudo y directo que había estado esperando salir. ¿Te ha pasado alguna vez que un impulso te lleva a ti a hacer algo que no puedes controlar? Así fue ese beso. Él respondió con la misma urgencia. Sus manos recorrieron mi espalda. En ese momento yo estaba encima de él mientras él, con sus manos, trazaba líneas que parecían encender mi piel. Todo a nuestro alrededor desapareció, y el tiempo dejó de importar. Cada movimiento era un descubrimiento, cada roce un recordatorio de la atracción que habíamos intentado ignorar por tanto tiempo. Sentí cómo sus dedos se entrelazaron en mi cabello, controlando la intensidad de nuestro beso, pero sin perder la fuerza de ese contacto. Era una mezcla de deseo, pasión y fuego. En ese instante, supe que no había marcha atrás. Habíamos cruzado una línea que nos unía en algo que iba más allá de las palabras. Ese día, él me hizo sentirme más mujer que nunca. Finalmente, nuestras respiraciones se volvieron más lentas y nos separamos ligeramente, mirándonos a los ojos con una mezcla de asombro y complicidad. Sabíamos que lo que había comenzado como un impulso se había convertido en algo que cambiaría todo. Desde aquel primer beso clandestino, nuestra relación se volvió un secreto bien guardado. Cada vez que estábamos cerca, bastaba una mirada, una sonrisa discreta para encender la chispa de lo prohibido. Sabíamos que nadie podía enterarse, especialmente nuestros padres, quienes nunca imaginarían que detrás de esa fachada de tranquilidad existía una conexión tan intensa. Nos volvimos expertos en disimular. Entre reuniones familiares y eventos, acabamos en los baños en los que compartíamos nuestra fantasía. Aprovechábamos cada instante a solas, una esquina discreta, un pasillo vacío, una excusa cualquiera para escapar juntos. Cada encuentro era una mezcla de emoción y riesgo, conscientes de que un solo paso en falso podría exponerlo todo. Pero ese riesgo hacía que todo fuera aún más intenso. Cada momento robado se convertía en un recuerdo imborrable. Durante meses, seguimos encontrándonos escondidos, creando un mundo aparte,
en el que solo nosotros dos existíamos. Sabíamos que el precio de nuestro secreto era alto, pero mientras nadie sospechaba, continuaríamos alimentando esa conexión que había transformado nuestras vidas. La complicidad y la pasión se entrelazaban en cada encuentro, y con el tiempo, aquellos momentos escondidos se convirtieron en algo esencial, un refugio de lo prohibido y lo eterno que ninguno de los dos estaba dispuesto a abandonar. Una tarde, mientras nos encontrábamos en uno de nuestros habituales escondites, sentí algo diferente en su mirada. Había una seriedad en su expresión que nunca antes había visto. Una especie de peso en sus ojos que me hizo saber que algo estaba a punto de cambiar. Tomó mi mano con suavidad y después de un silencio prolongado, suspiró profundamente. «Esto tiene que parar», dijo. Su voz apenas un susurro, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Me hizo sentir como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Intenté hablar, buscar una explicación, algo que me ayudara a entender por qué quería poner fin a lo que habíamos construido, pero las palabras no salían. Él bajó la mirada y apretó mis manos entre las suyas, intentando suavizar el golpe de su decisión. «No podemos seguir así», dijo con una voz quebrada que apenas podía sostenerse. «Nos estamos arriesgando demasiado y no quiero hacerte daño». Las palabras salieron de sus labios con una tristeza tan profunda que parecía que cada una de ellas le costaba un mundo decirlas. Su voz temblaba levemente, como si estuviera a punto de quebrarse, pero a la vez había una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Miré su rostro con desesperación, buscando algún indicio de que aquello fuera solo un momento de duda pasajera, una reacción momentánea que pudiera corregirse con el tiempo, pero no lo encontré. Su expresión era clara y decidida, sin titubeos, como si estuviera absolutamente convencido de lo que estaba diciendo. El aire entre nosotros se volvió denso, pesado, como si la atmósfera misma se hubiera transformado en algo irrespirable. ¿Nos habíamos dejado llevar por la pasión? ¿Por el deseo? ¿Por el encanto de lo prohibido? ¿Por esa sensación electrizante de vivir al límite, sin pensar en las consecuencias? Pero ahora, después de todo, él veía la realidad de nuestras acciones, de todo lo que habíamos construido escondidas con tanto esfuerzo, pero que al mismo tiempo arriesgaba mucho más de lo que estábamos dispuestos a perder. Había tomado conciencia de que lo que había empezado como algo impulsivo, algo que ambos pensábamos que nunca tendría repercusiones, ahora estaba exponiéndonos a un peligro que podría destruir no solo nuestras vidas, sino también las de las personas que nos rodeaban. Aquellas que no sabían nada, pero que tarde o temprano pagarían el precio de nuestro secreto. Sus palabras seguían resonando en mis oídos como un eco lejano que no lograba disiparse, como si aún estuviera buscando entender el peso de lo que estaba pasando. «Lo siento», susurró, su voz temblando más que antes mientras me acariciaba suavemente el rostro. «Esto no significa que no te quiera. Solo significa que no podemos seguir lastimándonos». ¿Te has sentido alguna vez tan devastado por una despedida? Es como si cada palabra atravesara tu alma como una daga más afilada que cualquier reproche. Cada una de ellas llevaba consigo una mezcla de dolor y resignación que era imposible de ignorar. Sentí que mi corazón se detenía un instante. No pude evitar un impulso irracional, una necesidad urgente de detenerlo, de hacerle entender que todo lo que habíamos vivido, todo lo que compartimos, valía la pena. Sin pensarlo, me levanté de golpe y corrí detrás de él, sin querer aceptar que todo terminaba en ese momento. Lo alcancé, y en un acto casi desesperado, lo tomé con fuerza. Mis manos se aferraron a su cuerpo como si mi vida dependiera de ello, como si no pudiera soltarlo, como si al hacerlo perdería todo lo que alguna vez tuvimos. Pero él no se detuvo. No dudó ni un segundo.
Sin mirarme siquiera, se apartó de un empujón suave pero firme, dejándome sola en medio de una tormenta de pensamientos y emociones. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacer con mi propio dolor? Vi cómo se alejaba, cada paso suyo resonando en mi pecho como un golpe sordo. El vacío que dejó en mí fue inmediato y profundo. Una sensación de pérdida y abandono que se me hacía imposible de soportar. En cuestión de segundos, mi mundo se desplomó. El tiempo que compartimos, los momentos robados, las caricias y los susurros, todo lo que habíamos construido con tanto cuidado, se desmoronó ante mí como un castillo de arena arrasado por una marea imparable. Sabía que al irse, se llevaba no solo mi corazón, sino también la esperanza de que las cosas pudieran seguir como antes. Porque en ese instante entendí que todo había llegado a su fin. El capítulo que habíamos escrito juntos, aunque breve, había concluido. Y con su partida, me dejó solo. El eco de su última mirada, de sus últimas palabras, y con eso, la certeza de que ya no habría vuelta atrás. Después de aquel último encuentro, algo dentro de mí cambió de forma irrevocable. Nuestra relación, que hasta ese momento había sido algo clandestino, algo que compartíamos solo entre nosotros dos, se transformó por completo. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros, separándonos de todo lo que conocíamos, de todo lo que habíamos sido. Mis padres nunca supieron nada de lo que había ocurrido, nunca sospecharon lo que había existido entre Carlos y yo. Para ellos, todo seguía su curso habitual, sin alteraciones, sin cambios. En sus ojos siempre había una mirada llena de confianza, de amor incondicional. Pero nunca, ni por un segundo, se detuvieron a cuestionar ni a dudar de nuestra relación, ni de cómo se había transformado en algo tan diferente. En cada reunión familiar, todo parecía seguir como siempre. Las conversaciones fluían, las risas resonaban, las bromas eran las mismas de siempre, y la rutina familiar se mantenía intacta. Sin embargo, por dentro, yo sabía que nada era igual. Mientras escuchaba a mis padres reír y conversar, una especie de vacío se apoderaba de mí. Ellos nunca advirtieron la distancia que había crecido entre Carlos y yo, ni la tristeza que ahora pesaba sobre cada uno de nuestros encuentros. No hubo una sola palabra que se deslizara por sus labios, ni una mirada furtiva que sugiriera que algo había cambiado. Era como si todo estuviera sellado, oculto bajo una capa de normalidad que solo nosotros dos entendíamos, que ya no existía. Pero con él, las cosas eran diferentes. En cada encuentro, en cada reunión familiar, había un silencio incómodo entre nosotros, algo que nadie más podía ver, pero que se sentía en el aire, flotando alrededor de nosotros como una sombra. Era una distancia invisible, pero tan palpable que casi podía tocarla. Ambos éramos conscientes de ella, aunque ninguno de los dos la mencionaba. Era como un pacto no hablado, una regla tácita que habíamos adoptado para no revivir lo que compartimos. ¿Te ha pasado alguna vez sentir que las palabras ya no son suficientes? Ya no había palabras dulces, ni miradas cargadas de significados ocultos. Ya no había gestos sutiles que denotaran el afecto que una vez nos unió. Todo eso había desaparecido. Y lo que quedaba entre nosotros era simplemente la sombra de lo que había sido. Nuestras miradas se cruzaban de vez en cuando, brevemente, como si un reflejo del pasado aún nos uniera por un instante. Pero esas miradas eran vacías, llenas de una tristeza contenida, de un arrepentimiento silencioso, de un entendimiento tácito de que lo que una vez fue ya no tenía cabida en el presente. A pesar de la ausencia de palabras, ambos sabíamos que esa historia, nuestra historia, ya formaba parte de nosotros. Había dejado una huella indeleble en quienes éramos, en la forma en que nos veíamos y en la forma en que nos entendíamos.
Era una parte de nuestro pasado que no podíamos borrar. Una historia que, aunque no se menciona, seguía viviendo en el fondo de nuestros corazones. Ambos sabíamos que, aunque ya no había un vínculo explícito, esa conexión seguía existiendo como un susurro en el aire. Una marca invisible que ni el tiempo ni las palabras podían borrar. Y aunque el vínculo que compartimos cambió, nunca me arrepentí de lo que sucedió en esos momentos que compartimos. Aquellas experiencias me permitieron descubrirme a mí misma de una manera que jamás imaginé. Fue un proceso profundamente transformador, donde enfrenté mis propios deseos, mis miedos y entendí con una claridad sorprendente la intensidad de las emociones que podía llegar a sentir. Cada emoción, cada sentimiento, me desbordó, pero también me ayudó a entender quién era realmente, a reconocer la profundidad de mi ser. Ese capítulo de mi vida, aunque cerrado, quedó grabado en mi memoria. Aunque ya forma parte del pasado, fue una experiencia que, de alguna manera, me transformó. Y aunque la vida siguió su curso, no pude evitar aceptar ese momento como algo intrínseco de mi historia. No guardo remordimientos porque entendí que cada decisión que tomé en ese entonces me llevó a ser la persona que soy hoy, con sus luces y sombras. Esta fue mi historia, y aunque pueda ser difícil de comprender para algunos, me alegra profundamente haber podido compartirla contigo. Si te ha gustado y deseas escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Además, me encantaría saber tu opinión sobre esta historia, así que no dudes en dejarme un comentario. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final. Antes de despedirnos, si aún no te has suscrito, te invito a presionar el botón de suscripción. Tu apoyo, aunque parezca un pequeño gesto, significa mucho para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido con corazón. No olvides darle me gusta si te ha gustado lo que compartimos hoy, ya que cada interacción nos ayuda a crecer y nos permite seguir contigo a través de historias que importan. Gracias por formar parte de esta comunidad.